de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate, contaré, donde tu alma se renovará. Despiértate, contaré, donde tu vida te cambiará. Despiértate, contaré, las bendiciones te llegarán. Despiértate, contaré, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Dios les bendiga de una manera especial y sobrenatural. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. En este día especial tengo una de mis invitadas favoritas. Ella es nuestra amada Jennifer Esteves. Ella es la directora de Vida Viva, nuestra escuela de liderazgo, y también es pastora adjunta en Odres Nuevos. Y vamos a tratar un tema que está muy relacionado a lo que es su llamado, que es el pastorado. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Bienvenida, Jennifer. Gracias, pastora. Gracias a toda la audiencia por conectarse en esta mañana con nosotros y compartir juntas este tema que de verdad es de bendición para nuestras generaciones. Así es. Estamos hablando de cuidar el corazón de nuestros hijos. Los hijos son un regalo de Dios. El Señor nos ha confiado este tesoro tan valioso y nos ha confiado el cuidado de su corazón. Entonces quiero, Jennifer, que hablemos con nuestros seguidores en ese día acerca del ministerio pastoral, en qué consiste, cómo se desarrolla, y luego lo vamos ya a enfocar a lo que es el cuidado de nuestros hijos. Bueno, yo pienso que la Biblia es muy gráfica, se desarrolló con los elementos naturales que las personas tenían comunes, porque así era fácil de entender. Y cuando la Biblia se menciona el tema de pastor por primera vez, pues tenía la intención de enseñarnos lo que era un pastor de ovejas, porque ese era un oficio muy natural en el principio en las historias de la Biblia. Entonces las personas que tenían esta función, que eran mayormente, cada familia tenía su rebaño, pues había un miembro de la familia que era el que cuidaba el rebaño. Y este era el pastor de la familia. Entonces, cuidar el rebaño implicaba limpiarlas, instruirlas, porque las ovejas son súper tercas, o sea, son difíciles a obedecer la voz, pero el pastor tenía la misión de instruir a la oveja, de alimentarla, de protegerla. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, cuando se presenta a sus discípulos y a las personas que lo seguían, le decían: yo soy el buen pastor y yo cuido mis ovejas. Y decía, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor deja las 99, si era un rebaño de 100, para ir a buscar una oveja que se le haya escapado. Y está feliz cuando esa que se fue vuelve a su rebaño. Sí. Y de esa manera podemos interpretar lo que es el ministerio del pastor. En la Biblia, como ministerio, aparece ya en las cartas de Pablo, como uno de los 5 ministerios que se desarrollan en la iglesia, y podemos interpretarlo como aquella persona que el Señor ha llamado para guiar, para enseñar, para cuidar personas, y para que cuando una ovejita se pierda, pues ir al rescate y volverla a traer a su rebaño, que es analogía de la iglesia. Eso es un pastor. Qué hermoso. Y así mismo es, las ovejas, cuando son enseñadas de una manera amorosa, tierna, correcta, aprenden a escuchar la voz de su pastor y la siguen. O sea, que esas ovejitas que tú decías al principio, que a veces tienen por naturaleza, que son tercas, cuando son bien enseñadas, sí, entonces tienen ya una forma diferente. Y de eso vamos a hablar, porque vamos a hablar de esas ovejitas tan hermosas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, que son nuestros hijos. Muchas veces queremos cuidar otros rebaños y el rebaño del hogar está descuidado. Y la misma palabra dice que si nosotros no edificamos y administramos bien nuestro hogar, no podremos administrar, ¿verdad?, lo que es la grey, la iglesia, y tampoco edificar a otras familias. Entonces vamos al ABC de esto.
La palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Parece ser que hay algo muy importante en lo que es el corazón, donde se originan, ¿verdad?, los sentimientos, las emociones, la voluntad, las decisiones. Entonces, ¿cómo cuidar el corazón de nuestros hijos? Yo le mencionaba que a nivel de iglesia, podemos decir que el ministerio del pastor es un llamado. No todos son pastores en la congregación. Cada quien tiene una función diferente y es útil para la edificación de la iglesia. Pero en nuestro hogar, como padres, nosotros sí debemos de ejercer las mismas tareas que un pastor de iglesia ejerce sobre su congregación. Como padres, nosotros estamos llamados primero a ser la autoridad del hogar, a enseñarle a nuestros hijos que hay una voz, que estamos de acuerdo. Los pastores de esta casa estamos de acuerdo porque tenemos una sola voz y una sola enseñanza. Y a mostrarle a Dios a través de nuestras acciones. Yo leía de una persona que hablaba sobre esto, que los padres debemos demostrarle a Dios, a nuestros hijos la centralidad del evangelio en todo lo que nosotros hagamos en nuestra casa. De nada vale que nosotros enseñemos buenas costumbres, aunque lo tenemos que hacer, si no le mostramos a Cristo en medio de esas buenas costumbres. Como usted dijo, hay muchas informaciones bíblicas sobre el corazón. Jesús decía, cuiden el corazón, aparte de ese versículo que usted leyó, porque de él nacen los malos pensamientos, los malos deseos, nacen las borracherías, nacen las mentiras. Y ahí es que nosotros tenemos que llegar con nuestros hijos hacia su corazón. ¿Cómo podemos cuidarlo? Bueno, desde pequeños, y eso nos lo han explicado muchas personas que han venido aquí, los niños aprenden desde los 0 años de edad hasta los 7 años de edad, todo lo que ven de sus padres, de sus cuidadores. Todo lo absorben, lo que oyen, lo que ven, lo que escuchan, lo repiten. Y parece increíble, uno se quiere reír cuando el niño te dice una mala palabra, pero ¿dónde la aprendió? La aprendió en su hogar. Sí. ¿Dónde aprendió a darle a su hermanita? Lo aprendió en su hogar. Si todavía no ha salido al colegio, lo aprendió de cómo su papá trata a su mamá. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese corazón. ¿Cómo podemos llegar a ese corazón? Bueno, enseñándole la verdad de Dios a nuestros hijos, enseñándole los principios del reino. Primero, qué tú quieres hacer frente a tu familia, como hombre, como mujer, y eso mismo que tú quieras hacer como hombre y como mujer es lo que tus hijos van a reproducir en las generaciones futuras. Yo conversaba con mi esposo antes de venir para acá de lo importante que es tú darle herramientas a tus hijos, no solamente para que puedan sobrevivir en lo secular, pero también sobrevivir en los momentos difíciles. Una manera, por ejemplo, un niño que le hagan bullying en el colegio, un padre que pastoree su corazón no le puede decir empújalo cuando te hagan bullying. Claro que no. Trátalo mal, defiéndete, jálale los cabellos. Bíblicamente, ¿qué se le debe decir? Primero tú le puedes decir que el que te da, que el corazón como el que te da de un lado, que le ponga el otro lado. Como decía Jesús, quien me quita una capa, tú le pones otra capa. Que vence el mal con el bien. El mal se vence con el bien. Sí. La palabra blanda calma la ira. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes con las enseñanzas que le damos a nuestros hijos y no decirle, bueno, si él te da, tú le das, porque entonces tú no le estás mostrando a Cristo en tu enseñanza. Tú le estás mostrando el mundo secular, lo que el mundo desea, que es desarrollar un machismo violento, un machismo agresivo y un machismo que se imponga por encima de la situación real que tenga ese niño y la relación con Dios. Sí, y que cada quien va a dar lo que tiene en su corazón. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos las bondades, los valores, los principios, eso es lo que ellos van a dar. Yo conocí el ejemplo de una niña que ella era experta haciendo bullying en la escuela y ella le hacía bromas a sus compañeros. Y en una ocasión ella le llevó una caja llena de cucarachas y de insectos a una de sus compañeras. Y ya tú sabes, ella sabía que a la compañera le daba miedo y la reacción fue así, de temor. Cuando ella abrió su cajita de regalo, lo que tenía era cucarachas. Bueno, pues ayudaron a la niña en su crisis ahí, llamaron, ¿verdad?, a la profesora y ayudaron y calmaron a la niña. Al día siguiente la niña llevó chocolates y le entregó cajitas de chocolates a la compañera que le entregó cucaracha y a los otros compañeros. Y fue una gran lección de vida
Entonces, ella dio lo que tenía en su corazón. Ella dio de las bondades de su corazón. Muchas veces yo sé que nuestros hijos tienen un mal comportamiento y cuando son pequeños hacen muchas travesuras y muchas veces los padres se enfocan más en reprender y en corregir a los niños por lo que han hecho, pero no se preocupan por saber qué lo está llevando a actuar así de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a que puedan o no? ¿Cómo podemos descubrir qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué relación tiene que haber entre los padres y los hijos para poder entender qué está provocando ese comportamiento? Bueno, ahí hay algo muy importante y es la buena comunicación entre papá y mamá y el niño, la presencialidad. Nosotros debemos de ser padres presentes. No podemos permitir que nuestros hijos sean formados por un tercero o que una maestra tenga más información o más datos de lo que le pasa a mi hijo o a mi hija que yo, que soy su mamá. O por ciertos programas de YouTube y de TikTok. Exactamente, sí. que se eduquen con amigos, que se eduquen con terceros, cuando el Señor me los entregó para que yo los formara y para que hiciera de ellos personas de bien. Sí. Si nos desconectamos de ellos desde pequeños, cuando sean adolescentes, nosotros no vamos a poder recuperar ese tiempo. No vamos a conocer a nuestros hijos y no va a haber ese nivel de confianza. Hay niños que tienen no tienen la oportunidad de crecer con sus padres porque sus padres se fueron a Estados Unidos, a cualquier otro país y se separaron de ellos. O se divorciaron. Y cuando el papá intenta acercarse nueva vez con él, ya se perdió un tiempo que no lo puede recuperar. Entonces, la recomendación en este caso es que nos mantengamos cercanos a nuestros hijos, sacar un tiempo que podamos respetar, que podamos concederles a ellos la oportunidad de que nos hablen. Yo tengo un hijo de 7 años que habla, o sea, hasta por lo codo. A veces yo quisiera. Muy sabio, pero a veces yo decía, wow, Señor, pero no. Pero para él es importante y hace pocos días me dijo, Carmen es la señora que lo cuida. Y dijo, perdón, mamá. Y yo le dije, ¿cómo tú me dices Carmen? Y dice, mami, lo que pasa es que Carmen pasa más tiempo conmigo en la casa. Y eso a mí me dolió. Yo le dije, yo voy a pasar tiempo contigo. Claro, yo salgo a trabajar, no salgo. Pero él, como está en el verano, está teniendo ese tiempo con la nana. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como madre? Ya él me dio una alerta. Yo debo de recuperar ese tiempo rápido antes de que él pierda una conexión conmigo. Mostrarle lo que es valioso para mí para que sea valioso para ellos. Y, por ejemplo, hay padres que las mascotas son importantes. La naturaleza es importante. Entonces, mostrarle a tus hijos por qué tú valoras las mascotas, por qué tú valoras la naturaleza, por qué tú valoras eso. Y el niño así lo va a mostrar de generación en generación. Esta misma estrategia la podemos hacer con las cosas de Dios. ¿Por qué para mí es importante Dios? ¿Por qué para mí, para mi familia hace sentido venir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué nosotros tenemos temor del Señor? Yo a veces les repito a mis hijos, ustedes no pueden ir a la iglesia por mí porque yo en cualquier momento puedo faltar. Ustedes deben de empezar a desarrollar una relación con el Señor. Ahora, ¿qué yo hago? Yo les facilito las cosas para que ellos no falten a la congregación, para que tengan una conexión directa con Dios. Cuando nos llega alguna bendición a la casa, pastora, que puede ser fruto del trabajo de nosotros, de mi esposo y de mí, nos vamos de viaje. Yo le digo, vengan, vamos a orar, que el Señor nos bendijo. Nos regaló un viaje. O sea, nosotros le damos la preeminencia a Dios de todo lo que pasa en nuestro hogar y no a las cosas seculares, para que ellos no se envanezcan, para que ellos no piensen que separados de Dios pueden viajar. No, señores, vamos a darle gracias a Dios porque hoy el Señor nos regaló la oportunidad de viajar. Vamos a darle gracias a Dios porque el año que viene vamos a poder inscribirnos en el colegio. Y que todo para ellos sea como un constante agradecimiento, que ellos lo reciban de nosotros, porque mi esposo y yo le damos gracias a Dios. Entonces, ustedes también. Cuando venimos a la congregación, acerca de cómo pastorearlo, yo le digo a mi hija, ponte de pie, que estamos alabando a Dios. Mami, pero yo puedo alabar sentada. Y yo le digo, no es tiempo de estar sentada, es tiempo de alabar a Dios. Pero si yo me quedo sentada, no hay manera de que ella lo entienda como una enseñanza. Ella lo va a entender como una imposición.
me están mandando. No, entonces cuando ella me ve a mí adorando, cuando ella me ve a mí levantando las manos y ve con el gozo que yo salgo, ella se tiene que parar porque ella dice, aparte de que me lo enseñan, lo estoy viendo y funciona. Enseñándole con el ejemplo. Y funciona. Sí. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos a tenerle temor a Dios. Eso es muy importante, pastora. Y temor es no miedo. Es que ellos sepan que existe Dios. Y yo me acuerdo que en el colegio donde yo crecí había un área escondida que le decían el bosquecito. Entonces ahí se iba la gente a hacer travesura al bosquecito. Pero era un colegio de monjas. Las monjas estratégicamente pusieron un letrero que decía, Dios me ve en lo escondido. Entonces, cada vez que la gente iba ahí como a hacer cualquier travesura, leía ese letrero grandísimo, Dios me ve en lo escondido. Y frenaban. Se tenían que devolver porque decían, no, aquí en este, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dije? Bosquecito, está Dios. Sí. Entonces, ese temor hay que enseñárselo a los niños, porque yo no siempre voy a estar ahí para que ellos tomen decisiones correctas. Sí. Entonces, ellos deben de sentirse que tienen que rendirle informe a su creador. A su creador, como ellos saben que yo les rindo informe a mi creador. ¿Por qué? Porque si pasa algo en mi casa, llega un cobrador, ellos no me ven a mí mintiendo. Entonces ellos saben, ¿y por qué? Mija, porque yo le tengo que tener temor a Dios. Sí. Entonces, aprenden a dar la cara también. Aprenden a dar la cara. Sí. Entonces, si pasa algo en mi casa, como que tengo un problema con un vecino, tengo que enfrentarlo, me pongo de acuerdo con mi esposo, ven, vamos a darle la cara. Entonces, cuando ellos ven que yo lo hago porque le temo a Dios, no porque le temo al vecino, sino porque le temo a Dios, entonces también ellos aprenden a tener temor de Dios. Y funciona. Funciona porque llegará un momento en que nuestros hijos se irán de nuestra casa. Y yo me recuerdo, yo me fui de mi casa cuando tenía 21 años a estudiar fuera. O sea, 21 años muy joven todavía. Y yo me fui a 14 horas de un avión. Y no había WhatsApp todavía, o sea, yo llamaba cada 3 días a mi casa. Pero yo recuerdo, mi mamá algún día quizá lo dirá, que yo llamaba a mami para pedirle permiso para salir. Y ella me decía, siempre me decía, yo me encanta Jennifer porque ella puede salir, no decírmelo, pero ella me llama para decírmelo. Pero que yo me recordaba de que yo tenía que buscar la aprobación de mi mamá y también de Dios. En ningún momento, yo vivía en un apartamento sola. A mí se me ocurrió hacer algo que fuera desaprobado por Dios. Porque desde pequeña ella me inculcó el temor a Dios. Cuando yo me iba a ese país, el único consejo que me dio, desde que llegues busca a tu familia en la fe, que así como te ha ayudado hasta ahora, allá te ayudarán a mantenerte fiel. Y fue mi primera misión. Antes que buscar apartamento, yo quiero buscar una iglesia. Entonces, sí, pastorear el corazón de nuestros hijos cuesta porque nosotros estamos nadando contra la corriente. Sí. Estamos nadando contra un sistema y la Biblia misma nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, Dios es el rey, pero hay un nivel de gobierno también sobre esta tierra que viene del diablo. Y ese príncipe tiene estrategias muy sutiles. En el reino de oscuridad. En el reino de la oscuridad para que nuestros hijos caigan y para arruinarle a ellos sus vidas. Prueba esto. Mira esto y que esa es la moda, éntrate a tal reto como hacen ahora los retos de TikTok, que son cosas que tú no puedes controlar y que muchas veces, pastora, nosotros no sabemos. Yo no sé dónde están los retos porque no fue algo con lo que creció mi generación, pero sí hay retos que han acabado con la vida de jóvenes. Entonces vale la pena pastorear el corazón de sus hijos porque por temor a Dios, no por temor a mí. Cuando ellos tienen la oportunidad de estar solas con Dios y con una de estas ofertas, eligen a Dios. Así es. Eligen a Dios y saben lo que les conviene. Entonces, sí, vale la pena hacer este esfuerzo. Me encanta, ay señores. Qué tema tan maravilloso, tan hermoso. Y te felicito, Jennifer, porque estás siendo una buena pastora de tus hijos. Y doy fe y testimonio porque muchas veces ustedes están de viaje o por alguna razón no pueden ir a la iglesia y tus hijos se la ingenian y llegan a la iglesia o llaman a la tía Sophie, que es su pastora de Odres Kids, o llaman a alguien de confianza, pásenme a buscar, vénganme a buscar. Y eso realmente habla de que han sido enseñados de una manera hermosa, correcta, han aprendido a amar a Dios. O sea, el temor a Dios para ellos es amar a Dios y obedecer a Dios, aun cuando ustedes no estén.
Así es. Así que los felicito. Yo sé que este tema también trae, ¿verdad?, algunas amenazas. Me gustaría que tú compartas alguna amenaza que tú entiendas que tiene el no pastorear el corazón de los hijos. Bueno, si no lo hacemos, lo primero es dejar plasmado que ellos son nuestra herencia. Son una herencia prestada, porque Dios nos pone como padres para que ejerzamos una función por un tiempo limitado. Ya luego de que ellos son adultos y ellos recorren su propia vida, pero son nuestra herencia, y mientras estén bajo nosotros, esos 20, 25 o hasta 30 años que estén con nosotros, tenemos la oportunidad de pastorearlos. Entonces, ¿qué pasa si no lo pastoreamos? Primero, hay emocionalmente desconexión emocional entre la familia y sus hijos, y ningún padre nació para estar separado de sus hijos. Pero yo creo que lo más peligroso pudiera ser que tu hijo finalmente no se salve o se aparte de los caminos del Señor. Eso yo creo que sería lo más peligroso, porque si no consigue un buen trabajo, si no consigue una casa, como quiera, en algún momento vamos a tener que presentarnos delante del Señor. Y eso es algo ineludible y que la Biblia ya lo tiene como certero. Entonces, cuando tus hijos se presenten delante del Señor, ¿qué puede decir Dios de ellos? Ya como personas íntegras, como personas maduras. Entonces, ¿los conocen o no los conocen? Y para mí es sumamente importante. Yo le doy una prioridad muy valiosa a la eternidad y a qué sería de ellos luego de que yo no esté. Entonces, mientras yo esté viva, yo tengo que mostrarles esto, mi fe, como el camino, la verdad y la vida para ellos. Entonces, creo que esa sería una gran amenaza, que ellos no vayan al cielo, que ellos tengan una muerte trágica, que mueran separados de Dios, que no tengan una familia bella, porque una persona que crece bajo la cobertura del Señor solamente tiene promesas buenas para su vida. Así es. El que crece fuera de la gracia, entonces tiene Se que pierde de exactamente, tiene que romper brazos solo, porque está fuera de la gracia de Dios. Entonces, esas serían las amenazas más difíciles que nosotros podemos enfrentar. Bueno, señores, este tema está hermoso, precioso, y sé que a muchos les va a edificar. Jennifer, gracias por compartir siempre con tus experiencias, porque me encanta, porque tú hablas de lo que vives. Tú no hablas de lo que tú viste en otro lugar, sino de lo que tú le enseñas a tus hijos. Señores, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto de nuestro vientre. Vamos a cuidar esa herencia, ese regalo tan valioso que el Señor nos ha entregado. Vamos a acercar a nuestros hijos a Dios, que aprendan a amarlo, como decía Jennifer. Vamos a asegurarnos de que nuestros hijos estén bien. Vamos a enseñarle valores, vamos a enseñarle la palabra. Vamos a cumplir, ¿verdad?, con nuestro rol como padres. Vamos a poder satisfacer esa demanda que ellos tienen, porque nuestros hijos necesitan tener padres cercanos. Hay muchos padres ausentes por causa de que del trabajo, de los afanes, de las redes sociales, de los compromisos sociales, pero es tiempo de nosotros poner nuestra mirada en nuestro mayor tesoro, en el más valioso, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. Así que ya ustedes saben, si este tema le ha ministrado su corazón, compártanlo con alguien, con alguna familia o con muchas familias, denle like y nos veremos en una próxima entrega aquí en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.